El calor de 40 grados Celsius de la tarde en el sur de Texas no era solo una temperatura, era una entidad viva que asfixiaba a este polvoriento pueblo. Desde afuera, el Hospital General del Condado de Santa María parecía un bloque de hormigón gris derritiéndose bajo el sol. Adentro la asfixia flotaba como una capa de niebla. El aire acondicionado de los años 90 gemía en el techo exhalando una brisa rancia con olor a desinfectante, mezclado con sudor. En la sala de espera, decenas de pacientes de origen sudamericano se sentaban apiñados en filas de sillas de plástico descoloridas. El ambiente estaba denso de murmullos bajos y cansados, intercalados ocasionalmente con algunos chasquidos de lengua o suspiros de agotamiento. Este lugar era solo una parada en ruinas para las vidas empobrecidas y olvidadas por el glamuroso sistema de salud de los Estados Unidos. En medio de ese ruido y caos, Elena Ramírez existía como una sombra invisible. El sonido de las ruedas de metal chirriaba a lo largo del pasillo de baldosas amarillentas. Elena caminaba en silencio. Llevaba un uniforme médico color verde musgo deshilachado, con un corte holgado que tragaba por completo su cuerpo. Y debajo siempre llevaba una camiseta de manga larga, a pesar del calor sofocante. Su cabello negro estaba recogido en un moño rígido. Su rostro no mostraba la menor expresión, y sus ojos estaban siempre tan tranquilos como agua estancada. «Cama número 4, prueba de coagulación», llamó la voz de la enfermera de turno. Elena empujó el carrito y entró. En la cama había un anciano haciendo muecas de dolor. Las venas en sus delgados brazos estaban colapsadas, hundidas profundamente bajo su piel manchada por la edad, el resultado de 2 pinchazos fallidos de las enfermeras en prácticas que dejaron manchas de un color púrpura oscuro. Elena se acercó. Sin una sola palabra de consuelo vacío, solo asintió levemente. Su mano cubierta con un guante de goma se deslizó a lo largo del brazo del anciano. Le tomó exactamente 3 segundos a las yemas de sus dedos sentir el pulso débil bajo la piel. ¡Zas! El torniquete se apretó. ¡Shh! El algodón con alcohol pasó por encima. ¡Plop! La aguja penetró en un ángulo perfecto de 15 grados. El tubo se llenó instantáneamente de sangre roja oscura. El anciano parpadeó sorprendido, murmurando un débil agradecimiento. Elena asintió levemente, le puso una tirita y se dio la vuelta. Sin embargo, si alguien lo suficientemente observador hubiera estado en el pasillo en ese momento, habría notado una anomalía espeluznante en esta simple flebotomista. Era su bandeja de instrumentos. En lugar de un desorden de algodones, vendas y jeringas tiradas como en las estaciones de trabajo de otras enfermeras, la bandeja de Elena estaba clasificada con una disciplina casi obsesiva. Algodón, gasas, catéteres, torniquetes. Todo estaba colocado en un límite fijo sin moverse jamás ni un solo milímetro. Ese orden no se parecía al estándar del hospital, sino al hábito de alguien que tiene que organizar sus cosas para poder agarrarlas con los ojos cerrados en la oscuridad, o en medio de un pánico absoluto donde la frontera entre la vida y la muerte se cuenta en segundos. Al sacar la última jeringa, Elena se estiró para tirar la aguja en el contenedor de residuos médicos montado en lo alto de la pared. El movimiento repentino de estirarse levantó el borde de la manga de su camiseta interior. Bajo la parpadeante luz fluorescente, se asomó una banda de cicatrices irregulares y rugosas que se extendían desde su antebrazo hasta su codo. No era una cicatriz de cirugía médica limpia. Estaba desgarrada, carbonizada y tenía la forma de una violencia brutal. Elena con total calma se bajó la manga. Su rostro permanecía helado, enterrando el secreto surcado bajo su ropa deslucida. ¿Estás ciega o sorda, Ramírez? Apártate del camino. Una voz aguda impregnada de superioridad cortó el silencio. El doctor Alejandro Vargas, jefe de guardia de obstetricia, se acercó a grandes zancadas. Llevaba una bata blanca inmaculada sin un solo pliegue, el pelo engominado y brillante, y un costoso estetoscopio colgado del cuello. Frunció el ceño mirando el carrito de Elena por el rabillo del ojo, como si estuviera viendo una asquerosa pila de basura bloqueando el camino. Sin decir una palabra, Vargas usó 2 dedos para pellizcar un grueso expediente médico.
y lo arrojó directamente sobre la bandeja de instrumentos de ella. ¡Paf! El violento lanzamiento hizo que los tubos de sangre temblaran violentamente. Algodones con alcohol, jeringas y rollos de torniquete salieron volando destrozando el orden de vida o muerte que Elena estaba acostumbrada a mantener. Vargas miró el desastre creado por sus propias manos y sonrió con desdén. ¿Crees que por alinear estos tubos de plástico la gente te respetará más? Usó la punta de su zapato de diseñador para patear suavemente la rueda del carrito de ella, con los ojos llenos de desprecio. Despierta, Ramírez. En este hospital solo eres una sanguijuela que chupa sangre y cobra el salario mínimo. Tu existencia es tan barata que puedo reemplazarte con cualquier pasante de por ahí en 5 minutos. Limpia esta basura de inmediato, o lárgate de aquí para siempre. ¿Entendido? Algunas enfermeras jóvenes que pasaban por allí bajaron la cabeza y se apresuraron a caminar más rápido. Nadie se atrevía a hablar delante del poderoso médico. Elena se quedó allí de pie. El espacio a su alrededor se espesó. Lentamente, levantó sus profundos ojos negros para mirar directamente a Vargas. Sin miedo, sin humillación. Esos ojos eran tan silenciosos que parecía que la temperatura alrededor descendía varios grados. Era la mirada de alguien que había visto cosas 1000 veces más aterradoras que un médico arrogante que teme a la responsabilidad. Debajo de la ropa médica, el pecho de Elena subía y bajaba siguiendo un extraño ritmo de conteo mental. 4 segundos para inhalar. 4 segundos para contener. 4 segundos para exhalar. Una técnica perfecta para congelar todas las emociones. Ella dio un paso atrás en silencio, tirando del carrito hacia la pared. Sus manos con guantes azules recogieron tranquilamente el expediente de Vargas, lo arrojaron a un lado y luego alisaron lentamente las gasas de vuelta a su posición correcta. Vargas resopló con frialdad y pasó de largo con la barbilla apuntando al cielo en señal de victoria, convencido de que su silencio era la sumisión de un ser inferior. Pero poco sabía él que el monstruo dormido bajo esa ropa solo necesitaba una chispa más para despertar por completo. El arrogante doctor acababa de cavar la tumba de su propia carrera. Nunca podría haber imaginado que la mujer taciturna a la que acababa de pisotear llevaba sobre sus hombros secretos militares mortales. Y antes de adentrarnos en el momento de vida o muerte, donde esta pequeña flebotomista destroza su fachada y le enseña a todo el sistema médico lo que son las reglas del campo de batalla. Tómense un segundo para presionar el botón de suscribirse y activar la campana de notificaciones. Tampoco olviden dejar un comentario para hacerme saber desde dónde están siguiendo esta historia. Su apoyo es la mayor motivación para que saltemos directamente al siguiente giro asfixiante. Afuera de los agrietados muros de hormigón del Hospital General del Condado de Santa María, la naturaleza estaba desatando su furia. Una gigantesca tormenta de polvo, a la que los habitantes de la frontera de Texas llamaban el Muro de la Muerte, barría el pueblo en un torbellino. El cielo del atardecer había sido devorado por un color naranja terroso, turbio, espeso y denso. La arena y el polvo azotaban implacablemente las ventanas de cristal cerradas, aullando como miles de garras que rasgaban el techo. La visibilidad se había reducido a menos de 3 metros. El pueblo entero quedó completamente aislado del mundo civilizado, como una isla desolada en medio de un océano de arena roja. Pero dentro de la sala de partos número 2, la atmósfera presentaba un contraste casi extraño. Era el falso alivio de un parto que acababa de terminar. El llanto agudo y penetrante de un niño recién nacido resonó rompiendo la tensión que se había prolongado durante 3 horas. Sobre la fría cama de partos de metal, Isabela Cruz, una madre de 22 años con el rostro empapado en sudor y mechones de pelo pegados a la frente, sonreía levemente. Los labios pálidos de la joven temblaban violentamente por el agotamiento, pero sus ojos brillaban con una felicidad absoluta al mirar a la pequeña criatura que la enfermera Sofía limpiaba de sangre y líquido amniótico. De pie a los pies de la cama, el doctor Alejandro Vargas se quitó la mascarilla médica, la arrojó a un lado y dejó escapar un suspiro lleno de presunción.
Se pasó la mano para arreglarse el cabello engominado, que se le había desordenado un poco, paseando la mirada por la habitación, con la actitud de un rey que acababa de conceder un favor. Para él, este parto natural había sido demasiado aburrido, no le aportaba ni fama ni grandes bonificaciones, pero al menos ya había terminado. Estaba pensando en la copa de vino helado que lo esperaba en un elegante restaurante de la ciudad, en cuanto la tormenta de polvo se disipara. Limpia al bebé, corta el cordón umbilical, revisa sus signos vitales y sácalo para que su familia lo vea. Le ordenó Vargas a la enfermera Sofía con su habitual tono condescendiente. Ve preparando los papeles del alta. Un parto natural es muy molesto. Se dio la vuelta y caminó hacia el lavabo para abrir el grifo. El chorro de agua tibia cayó sobre sus guantes de goma lavando los finos rastros de sangre. Vargas silbaba una melodía sin sentido, pero esa melodía se ahogó antes de poder completarse. «¿Doctor Vargas?» La voz de la enfermera Sofía se quebró de repente, desgarrando la breve y pacífica atmósfera. Su grito conllevaba un pánico absoluto agudo, y rebotó con fuerza contra las 4 paredes de azulejos blancos. Vargas frunció el ceño y giró la cabeza molesto. «¿Qué pasa ahora?» «No grites como los ratones». Las palabras del médico se quedaron congeladas en su garganta. Sus ojos se abrieron de par en par, y sus pupilas se contrajeron ante la terrible escena que se desarrollaba en la cama del hospital. Debajo de las sábanas blancas, una mancha de color rojo oscuro se extendía a una velocidad aterradora. La sangre no resumaba, sino que brotaba a borbotones como una presa rota. Una hemorragia posparto. El útero de Isabela había caído en un estado de atonía total, incapaz de contraerse para cerrar los vasos sanguíneos seccionados, tras el desprendimiento de la placenta. En un abrir y cerrar de ojos, la sangre se derramó por el colchón, cayendo gota a gota sobre el suelo esterilizado, formando un charco de un rojo deslumbrante. Al mismo tiempo, el monitor de frecuencia cardíaca, situado junto a la cabecera de la cama, empezó a chillar. Bip, bip, bip. El sonido antes constante ahora parpadeaba de forma continua y acelerada como la sirena del apocalipsis. Los números verdes que mostraban la frecuencia cardíaca saltaron de 90 a 130 y luego a 140 latidos por minuto. El cuerpo de Isabela bombeaba frenéticamente las últimas gotas de sangre para intentar compensar la pérdida masiva. «Atonía uterina, hemorragia masiva», gritó Sofía metiendo apresuradamente al recién nacido en la cuna térmica antes de correr hacia la cama. Con ambas manos presionó con fuerza la parte inferior del abdomen de Isabela, tratando de masajear la zona del útero que estaba flácido como un globo desinflado, con la esperanza de que se contrajera. El rostro arrogante de Vargas desapareció reemplazado por el pánico de alguien que se ha aprendido los procedimientos de memoria, pero carece de experiencia en el campo de batalla real. Se abalanzó hacia adelante, tropezó con un cable eléctrico en el suelo, soltó una maldición y metió las manos para examinarla. «Abre al máximo la vía intravenosa. Inyéctale 20 unidades de oxitocina de inmediato. ¡Rápido!», gritó Vargas con la voz quebrada por el miedo. Presionó fuertemente con ambas manos el abdomen de Isabela, pero la sangre seguía fluyendo a cántaros resbaladiza y con olor metálico. Un fuerte olor a hierro oxidado se elevó espesando el aire de toda la habitación. En la cama, los ojos de Isabela empezaron a desenfocarse. La piel morena y saludable de la joven fronteriza se había vuelto blanca translúcida como el papel encerado. Su cuerpo temblaba violentamente por los escalofríos del shock hipovolémico. «Frío. Tengo mucho frío», susurró Isabela con sus labios pálidos y agrietados. «Mi bebé. ¿Dónde está mi bebé? Manténla despierta, no dejes que cierre los ojos». Sofía lloraba mientras daba palmaditas continuamente en las mejillas de Isabela. «Mírame, Isabela. Tienes que quedarte con el bebé. No cierres los ojos». Pero la presión arterial en la pantalla del monitor seguía cayendo en picado de forma cruel. De 110/70 bajó a 80/50 y luego a 60/40. Cada descenso en las cifras era un paso que acercaba más a Isabela a las puertas de la muerte. Los líquidos intravenosos eran inútiles.
Los medicamentos uterotónicos eran inútiles. Su cuerpo en ese momento era como un barril sin fondo. Por mucha agua que se le vertiera solo rebosaría en forma de sangre. Lo único que podía salvarla ahora era sangre entera, sangre real, sangre caliente. ¿Cuál es su tipo de sangre? ¿Por qué no está marcado en rojo en su expediente? Vargas se giró y le gritó en la cara a Sofía descargando su impotencia sobre su subordinada. Sofía, mientras cambiaba frenéticamente a una nueva bolsa de suero, rebuscó por los bordes del expediente manchado de sangre. Su mirada se detuvo en la esquina derecha del papel. Sus pupilas se dilataron, y la desesperación envolvió su voz. ¿Es O negativo, doctor? ¿Es O RH negativo? Las palabras de Sofía cayeron como un mazazo directo en la frente de Vargas. O negativo. El tipo de sangre más raro, la sangre que se usa como donante universal, pero que solo puede recibir de sí misma. En las grandes ciudades, ya era difícil encontrar sangre, o negativa, y mucho menos en un andrajoso hospital de condado en medio del desierto. Llama al banco de sangre ahora mismo. Traigan toda la reserva de O negativo aquí, ya sean concentrados de glóbulos rojos o plasma. Transfusión a presión máxima, gritó Vargas con ambas manos teñidas de rojo hasta los codos. Sofía usó una mano para mantener el vendaje de compresión sobre el abdomen de la paciente, mientras con la otra agarraba el teléfono interno pegado a la pared, pulsando el botón de llamada de emergencia con sus dedos resbaladizos. Al otro lado de la línea contestaron. Se escuchó una voz estática mezclada con el aullido de la tormenta fuera de la ventana. El rostro de Sofía pasó de la palidez a un color ceniza. Bajó lentamente el auricular mirando a Vargas con ojos sin vida. El banco de sangre se quedó vacío hace 2 días, doctor. ¿Qué no queda ni una sola unidad? Vargas rugió con los ojos surcados por venas rojas. No queda ni una gota. El jefe del laboratorio dice que llamaron pidiendo sangre a la ciudad de San Antonio desde primera hora de la mañana. Sofía rompió a llorar con la voz entrecortada por sollozos de desesperación. Pero la tormenta de polvo. El muro de arena afuera es demasiado denso. Los helicópteros médicos no pueden despegar, y la ambulancia que trae la sangre desde la ciudad está atascada en la carretera debido a un accidente en cadena de 15 autos por la visibilidad nula. La patrulla de carreteras informa que en el mejor de los casos tardarán 2 horas y media en despejar el camino para que pase el vehículo médico. 2 horas y media. En la medicina de urgencias, cuando un paciente ha entrado en un shock hipovolémico de grado 4, el tiempo de vida no se mide en horas. Se cuenta en una cuenta regresiva minuto a minuto, segundo a segundo. La sala de partos número 2 se convirtió de repente en una catacumba aislada. La tormenta de polvo del exterior cortaba todas las vías de suministro. El banco de sangre del interior estaba vacío. En la cama, la respiración de Isabela se había vuelto superficial e intermitente. El pecho de la joven subía y bajaba débilmente, tratando de rescatar el poco oxígeno que quedaba en sus venas que colapsaban. La mano derecha ensangrentada de Isabela resbaló del borde de la cama colgando en el aire. Desde la palma de la joven, que perdía fuerzas gradualmente, un objeto metálico se deslizó balanceándose en una cadena de bolas. Era una chapa de identificación militar. Las ranuras grabadas en el brillante trozo de metal se hicieron visibles bajo la tenue luz Cruz Mateo. Marina de los Estados Unidos. Su marido, el hombre que había jurado protegerla y que ahora servía a su patria en un portaaviones a la deriva en algún lugar del Océano Pacífico. Él estaba custodiando el cielo para millones de personas, pero no podía estar aquí para custodiar la vida de su esposa y su hijo recién nacido. La placa tintineó contra el marco de metal de la cama, produciendo un sonido desgarrador y escalofriante. Era una promesa, una esperanza agonizante que esperaba un milagro, pero en este lugar yermo, los milagros parecían ser un artículo de lujo. Vargas se quedó mirando fijamente la placa ensangrentada. Luego levantó la vista hacia la pantalla del monitor. Presión arterial. 50/30. Frecuencia cardíaca 160.
Comenzaban a aparecer latidos caóticos, señal de que el músculo cardíaco estaba colapsando por isquemia. La saturación de oxígeno SpO2 caía drásticamente. El cerebro del médico jefe de guardia comenzó a hacer un cálculo espeluznante. No estaba calculando cómo salvar una vida. Estaba calculando el riesgo legal. Si la paciente moría de pérdida de sangre por condiciones objetivas, tormenta de polvo, atascos de tráfico, el hospital no sería demandado, la culpa recaería sobre el sistema. Pero si realizaba deliberadamente medidas extremas que no estaban en los protocolos del Departamento de Salud, o una histerectomía a ciegas, y la paciente moría en la mesa de operaciones, de todos modos, su familia contrataría abogados para demandarlo hasta el final. Perdería su licencia médica, perdería su reputación. Tendría que ir a los tribunales. Temía más al complejo sistema legal y a los rígidos procedimientos que a la muerte de una chica pobre. Para Vargas, una carrera segura era más importante que una vida frágil. Los pitidos del monitor se hacían cada vez más espaciados, alargándose en sonidos inconexos y desesperados. Alejandro Vargas levantó lentamente ambas manos del abdomen de Isabela. Dio un paso atrás, alejándose del charco de sangre que goteaba. Su rostro se endureció, revistiéndose de una frialdad cruel, cuidadosamente camuflada bajo la apariencia de profesionalismo médico. «Doctor, ¿qué está haciendo? Siga presionando. Por favor, ayúdela», gritó la enfermera Sofía mientras sus manos seguían presionando frenéticamente sobre el ya frío vientre de la paciente. Las lágrimas le corrían por el rostro mezclándose con el sudor y cayendo a raudales sobre la sábana. «Haga una histerectomía o un taponamiento uterino con gasas. Haga cualquier cosa. Detente, Sofía», ordenó Vargas. Su voz era gélida y seca, sin el más mínimo atisbo de calidez humana. Se quitó tranquilamente los guantes de goma ensangrentados de sus manos. Plaf. Los guantes fueron arrojados directamente al contenedor de desechos médicos. Ese sonido resonó en la habitación cruel como una sentencia de muerte. La paciente ha sufrido una pérdida de sangre que supera el umbral irreversible. El pulso y la presión arterial ya no son suficientes para soportar ninguna cirugía. Una histerectomía ahora solo hará que muera más rápido en la mesa de operaciones, dijo Vargas con los ojos clavados en la pared vacía, en lugar de mirar al ser humano que estaba agonizando. Hemos infundido todos los fluidos de reemplazo de volumen posibles. No hay banco de sangre. La ambulancia no llegará a tiempo. Es un evento de fuerza mayor. La culpa es de las circunstancias externas, no nuestra. Está loco. Solo tiene 22 años. El bebé ni siquiera ha podido amamantar. Sofía sollozó negándose a soltarla. Por favor. Tiene que haber alguna manera. Vargas se acercó y apartó bruscamente las manos de la joven enfermera de la paciente. Se ajustó el cuello de su bata blanca y usó una gasa limpia para limpiarse las salpicaduras de sangre de su brazo con una mirada de disgusto. La cobardía de un oportunista había derribado la última pizca de ética médica que quedaba en él. «He dicho que te detengas», gritó usando la autoridad de un jefe de guardia para aplastar la resistencia. ¿Planeas equivocarte en los protocolos y arrastrar a todo este hospital a los tribunales? ¿Quieres enfrentarte a un juicio por intervención médica contraria a los procedimientos? Todo esfuerzo en este momento es inútil. Da un paso atrás y quítate los guantes. Prepara los papeles y registra la hora del paro cardíaco. Informa claramente que la causa se debió a una falta objetiva de suministro de sangre. Volvió la cara y caminó hacia la puerta. Prepárate para llamar a su familia para verla por última vez. He seguido todos los procedimientos legales al pie de la letra. No habrá ni un solo abogado que se atreva a tocar mi licencia médica. Las palabras de Vargas eran afiladas como cuchillos, cortando por completo todos los hilos de esperanza en la habitación. Sofía se derrumbó en el suelo llorando con el rostro entre las manos, en una impotencia absoluta. El sistema médico se había rendido oficialmente. El protocolo había triunfado sobre la vida. En la cama, la respiración de Isabela se había reducido a pequeños hipos intermitentes. La placa militar en su mano se resbalaba gradualmente, resbalándose, a punto de caer sobre el frío suelo.
La sombra de la muerte había envuelto a la sala de partos número 2. Pero el cobarde doctor Alejandro Vargas no sabía en absoluto que justo fuera de la puerta de cristal por la que estaba a punto de salir, había alguien que nunca obedecía las reglas de la muerte. Alguien en cuyo diccionario nunca existieron las frases rendirse o procedimiento legal. El monstruo escondido bajo el uniforme médico descolorido lo había escuchado todo y había decidido hacer pedazos este sistema podrido. A lo largo del pasillo del Hospital Santa María, la luz tenue se interrumpía continuamente. El sistema de luces fluorescentes parpadeaba con cansancio, proyectando sombras temblorosas como si estuviera a punto de agotar su última pizca de energía. Elena Ramírez caminaba cabizbaja empujando su carrito de recolección de tubos de ensayo para alejarse. Su rostro estaba inexpresivo como una losa de piedra. Su respiración se hundía en el ciclo de conteo mental de 4 segundos de la técnica de respiración en caja, una barrera perfecta para aprisionar cualquier emoción excesiva. En este lugar donde la vida y la muerte eran solo fríos procedimientos administrativos, uno tenía que aprender a ignorar para sobrevivir. Pero los oídos de alguien que había sobrevivido a decenas de operaciones ultrasecretas nunca pasaban por alto ninguna pequeña alteración. A través del aullido de la tormenta de polvo, Elena escuchó los sollozos desgarradores de los familiares de los pacientes en la sala de espera. Un llanto lleno de frustración y denso de impotencia. Y luego, desde detrás de la puerta de cristal entreabierta de la sala de partos número 2, resonó un sonido sumamente peculiar. Tintineo. Era el sonido de metal golpeando contra el suelo de baldosas estériles. Para una persona normal era solo el sonido de unas llaves cayendo. Pero para una ex sanitaria de combate de primera línea como Elena, el sonido de una placa de identificación militar tocando el suelo tenía una frecuencia completamente diferente. Era como un mazazo golpeando directamente en su tímpano, destrozando la barrera psicológica que tanto le había costado construir. La placa de identificación militar no era solo un trozo de metal con un nombre grabado. En el ardiente campo de batalla era la vida, el honor, el juramento de sangre de los soldados dispuestos a dejar atrás a sus familias para hacer guardia en tierras lejanas. Las manos de Elena, que descansaban sobre el carrito, se apretaron de repente. Sus nudillos se pusieron blancos. En su mente, el olor a desinfectante barato desapareció de repente, reemplazado por el olor acre de la pólvora y el fuerte olor a sangre del valle de Helmand. Recordó la mirada desesperada de sus compañeros antes de cerrar los ojos. Sus manos también habían apretado fuertemente placas de identificación como esa. Y sin embargo, ahora justo detrás de esa pared, la esposa de un soldado de la Marina estaba siendo empujada a la tumba por este sistema burocrático, solo por la cobardía de un médico que temía a la responsabilidad. La técnica de respiración en caja se rompió por completo. La fachada de la pobre flebotomista se hizo añicos. El instinto de un fantasma que una vez se debatió entre la vida y la muerte, junto a las fuerzas especiales de la Marina de los Estados Unidos, abrió oficialmente los ojos. Elena soltó el carrito. Su centro de gravedad bajó, y sus pasos ya no se arrastraban con cansancio, sino que se convirtieron en los movimientos de un depredador entrando en la zona de combate. Dentro de la sala de partos, el doctor Alejandro Vargas acababa de sacudirse las manos preparándose para abrir la puerta y huir del charco de sangre. Ya había preparado en su cabeza los argumentos legales para demostrar su inocencia. ¡Bam! La puerta de cristal con marco de aluminio fue abierta a patadas con una fuerza aterradora. Las bisagras chirriaron de dolor antes de golpear fuertemente contra la pared, un impacto que hizo temblar incluso las bandejas de instrumentos médicos de acero inoxidable. Vargas se sobresaltó. Su cuerpo retrocedió por reflejo tambaleándose y casi cayendo. La enfermera Sofía, que lloraba con el rostro entre las manos en el suelo, también levantó la cabeza bruscamente. Elena Ramírez entró. Ya no era la sombra descolorida de hace un momento. Su postura se erguía imponente como una torre de acero. Sus profundos ojos negros irradiaban un aura asesina abrumadora. No era una ira impulsiva, era la furia silenciosa de una máquina de matar que acababa de ser activada. Sin decir una palabra, Elena cerró la puerta de golpe con decisión.
Clac. El sonido del pestillo de metal resonó secamente. Había bloqueado la sala de partos desde adentro. Todo el espacio quedó sellado. Esta habitación ya no era una instalación médica civil, se había convertido en una trinchera. A nadie se le permitía retroceder, cuando la muerte estaba llamando a la puerta. La repentina aparición de su subordinada hizo que Vargas se enfureciera. El enorme ego del jefe de guardia surgió de inmediato. «¿Qué diablos haces aquí, Ramírez? ¿Estás loca?», gritó Vargas con el rostro enrojecido. Señaló con el dedo directamente a la cara de Elena y se acercó agresivamente. «Abre esta puerta ahora mismo, estás despedida, lárgate antes de que llame a seguridad para que te esposen». Nunca tuvo la oportunidad de terminar esa frase. Cuando Vargas levantó el brazo para empujar fuertemente a Elena, la velocidad de este médico a los ojos de una exoperadora de fuerzas especiales no era diferente a la de una película en cámara lenta. Había elegido al oponente equivocado, y también había elegido el campo de batalla equivocado. Rápida como un rayo, Elena cerró la distancia. Con las perfectas habilidades de combate cuerpo a cuerpo forjadas en los entrenamientos más brutales de los Navy SEALs, no se molestó en desperdiciar ni una palabra en discusiones. La mano de Elena, cubierta con un guante de goma, se balanceó como una lanza, agarrando el cuello de la bata blanca del médico. Aprovechando el propio impulso agresivo de él al avanzar, giró sobre su eje, torció las caderas, apretó el puño y utilizó la fuerza centrífuga para arrojar el cuerpo de Vargas hacia atrás. Tud. El cuerpo alto y corpulento de Alejandro Vargas fue levantado del suelo, y luego se estrelló con un golpe tremendo contra la pared de la esquina de la habitación. El impacto fue tan fuerte que todo el oxígeno de sus pulmones fue expulsado en un grito ahogado. El costoso estetoscopio, símbolo de su poder, salió volando y cayó con estrépito sobre el suelo ensangrentado. En el instante en que la espalda de Vargas tocó la pared, Elena se acercó y lo acorraló. Su antebrazo derecho, duro como una barra de hierro, presionó directamente y con fuerza debajo de la nuez del médico, inmovilizándolo contra la pared. La garganta de Vargas quedó bloqueada y su rostro pasó de rojo a amoratado. Sus dos manos arañaron frenéticamente el brazo de Elena en un pánico absoluto. Por primera vez en su vida privilegiada, el arrogante médico sintió la absoluta impotencia ante la violencia pura. Elena se acercó un poco más, pegando su rostro al rostro distorsionado por la falta de oxígeno de Vargas. «Escucha atentamente, cobarde», pronunció Elena marcando cada palabra. Su voz no era para nada fuerte, era grave, helada y densa con olor a sangre. Era la voz de un comandante emitiendo un juicio final en el campo de batalla. Soltó su mano izquierda y la levantó para agarrar el dobladillo de la manga interior derecha. Con un movimiento decisivo se arremangó hasta el bíceps. Bajo la deslumbrante luz fluorescente, el secreto que Elena había ocultado durante muchos años finalmente quedó expuesto. Una gran banda de cicatrices irregulares del color púrpura oscuro de la carne destrozada iba desde la muñeca hasta el codo, y posada en medio de esas crueles cicatrices, apareciendo claramente sobre la piel morena, había un tatuaje en tinta negra oscura. La imagen de una espada cruzada con un caduceo médico entrelazado con serpientes, y debajo la gloriosa inscripción manchada de sangre SARC, Special Amphibious Reconnaissance Corpsman, la insignia de la Fuerza de Sanitarios de Combate de primera línea, más élite del ejército estadounidense. La marca de los fantasmas surgidos del infierno, los únicos lo suficientemente calificados para apretar el gatillo y realizar cirugías bajo una lluvia de balas, para mantener con vida a los equipos de fuerzas especiales de los Navy SEALs. Las pupilas de Vargas se dilataron al máximo. Se dio cuenta de que acababa de toparse con una verdadera máquina de guerra. La mirada de Elena se clavó directamente en los ojos aterrorizados del médico. Echó un vistazo rápido a la pantalla parpadeante del monitor y luego miró el charco de sangre debajo de la cama. Sin necesidad de resultados de laboratorio o consultas, el cerebro de una sanitaria SEAL había escaneado la condición de la paciente en solo 2 segundos. Presión arterial 50/30, pulso de 160, shock hemorrágico de grado 4,
La paciente sufrirá un fallo multiorgánico y muerte cerebral en exactamente 3 minutos si no hay sangre entera, declaró Elena sobre la condición médica con una velocidad y precisión escalofriantes. Apretó su antebrazo contra el cuello de él, un poco más fuerte. Tu banco de sangre está vacío, pero yo soy ORH negativo. Mi sangre es sangre universal de grado militar. Ha sido examinada para detectar los patógenos más estrictos e inyectada con todo tipo de vacunas inmunológicas que tu cerebro estereotipado ni siquiera ha estudiado todavía. Es la única cosa que puede arrastrar a esta chica de vuelta de la muerte en este momento. Vargas intentó forzar unas sibilancias entrecortadas de su garganta estrangulada. Tú irás a la cárcel, fuera del protocolo. Las comisuras de los labios de Elena se curvaron ligeramente, formando una sonrisa desvaída más fría que el hielo. En el campo de batalla de los equipos SEAL, el único protocolo que existe es no dejar que un compañero muera. La voz de Elena sonó como metal rozando contra metal. Pero aquí sí le tienes más miedo a las citaciones de los abogados que a ver a una paciente ahogarse en su propio charco de sangre. Entonces lárgate a esa esquina y cállate la boca. Sin dejar que el médico reaccionara, Elena retiró su antebrazo, agarró a Vargas por el hombro y lo arrojó con fuerza. La fuerza del lanzamiento hizo que Vargas perdiera el equilibrio y cayera de bruces sobre el suelo de baldosas. Se encogió abrazándose la garganta con ambas manos y tosiendo violentamente sin atreverse a levantar la vista para mirar a la operadora de fuerzas especiales que acababa de despojarlo de su poder. Ignorando al jefe de guardia que temblaba, Elena se volvió de repente hacia la cama del hospital. El poder había sido transferido. El orden burocrático del sistema civil había sido destrozado. Ahora este lugar era su territorio. Se quedó mirando fijamente el rostro pálido de Isabela Cruz. Y luego miró la placa de identificación militar que yacía abandonada en el borde del charco de sangre. Las manos de Elena se movieron al instante. Si la muerte quería llevarse a esta esposa, tendría que pasar por encima del cadáver de una exoperadora de fuerzas especiales. En la sala de partos número 2, ahora cerrada bajo llave, el aire parecía haberse congelado sofocante, y con un penetrante olor a sangre fresca que golpeaba la nariz. Alejandro Vargas, el antes poderoso médico jefe de guardia, se había reducido a un montón de carne temblorosa, acurrucado en una esquina. Se agarraba la garganta con fuerza con los ojos muy abiertos, mirando a la mujer vestida con el descolorido uniforme médico, que avanzaba imponente hacia la cama del hospital. No se atrevía a respirar fuerte. Temía que el más mínimo sonido fuera suficiente para que ese monstruo con el título de sanitaria SEAL se diera la vuelta y le rompiera el cuello. Ignorando la mirada aterrorizada de Vargas, Elena Ramírez se concentró por completo en su único objetivo, la vida que se apagaba en la cama del hospital. Acercó de un tirón su carrito de instrumentos médicos. Sus manos con guantes de goma azul barrieron el desorden que Vargas había provocado. Los tranquilos ojos negros de Elena escanearon la bandeja de instrumentos con la velocidad de procesamiento de una supercomputadora. Sin dudar ni una décima de segundo, agarró el botiquín de primeros auxilios tácticos que siempre escondía en el fondo del carrito. ¡Zas! Abrió la cremallera de un tirón. Dentro no había relucientes suministros médicos civiles. Escondidas entre la tela de camuflaje, había grandes vías de transfusión de sangre de campo, algo que normalmente solo aparecía en los campos de batalla más feroces de Oriente Medio. ¡Sofía! Sonó la voz de Elena afilada como una cuchilla de afeitar. La enfermera Sofía se sobresaltó levantándose torpemente del suelo, con las lágrimas aún corriendo por su rostro, y todo su cuerpo temblando violentamente. Toma una bolsa de suero fisiológico y viértela directamente sobre mis brazos para desinfectarlos. Rápido, no hay tiempo para usar alcohol, ordenó Elena mientras usaba sus dientes para rasgar la envoltura de plástico protectora del equipo de transfusión. Sofía obedeció apresuradamente. La joven enfermera agarró una bolsa de líquido intravenoso perforada y la apretó con fuerza. El chorro de suero fisiológico helado cayó a raudales sobre los antebrazos desnudos y llenos de cicatrices de Elena lavando la suciedad.
Tan pronto como la piel estuvo temporalmente limpia, Elena realizó una acción que hizo que el cerebro del médico Vargas en la esquina de la habitación casi se apagara de terror. No necesitó usar un torniquete en el brazo para encontrar una vena. Para alguien que había extraído balas de sus compañeros de equipo con sus propias manos en la oscuridad del valle de Helmand, localizar una vena era un instinto profundamente arraigado en su médula espinal. Elena agarró un catéter intravenoso de calibre 16 GE, una aguja gigante con un diámetro interior extremadamente grande, diseñada para liberar un volumen masivo de líquido en el cuerpo. En un instante, apuntó la afilada punta de la aguja directamente a la gran vena que sobresalía en su propio bíceps izquierdo. Ni un parpadeo, ni un atisbo de duda. Plop. La aguja 16G perforó la piel morena hundiéndose profundamente en la vena. Una sensación de dolor punzante recorrió su brazo, pero el rostro de Elena permaneció helado como una estatua. Retiró el mandril de metal de la aguja dejando solo el tubo de plástico flexible en el interior. Inmediatamente la sangre roja oscura de su cuerpo fluyó hacia atrás, llenando el conector de la aguja. Elena se mordió el labio con fuerza y usó su mano derecha para enroscar hábilmente el extremo del tubo de plástico en el conector de la aguja de su brazo izquierdo. Con el otro extremo del tubo, se volvió para agarrar el brazo flácido y pálido como la cera de Isabela. La joven madre había caído en un estado de semiconciencia. Los ojos de la chica estaban desenfocados, nublados, y su respiración se había reducido a exhalaciones débiles, como una vela a punto de apagarse en una tormenta. La frecuencia cardíaca en la pantalla del monitor se había disparado a 170 saltando erráticamente sin ningún patrón. El músculo cardíaco gritaba de desesperación por la falta de combustible. «Aguanta un poco el dolor, chica. Tu marido aún no te ha dado permiso para irte», susurró Elena con una voz inusualmente profunda y firme. Plop. La segunda aguja se hundió en la vena del brazo de Isabela. Se abrió la pinza. En ese instante se activó oficialmente el protocolo médico más cruel y grandioso del campo de batalla, el protocolo del banco de sangre móvil. Sin pasar por ningún filtro, sin pasar por ningún almacenamiento en frío o congelador. Sangre entera fresca, caliente portadora de miles de millones de glóbulos rojos, ricos en oxígeno, plaquetas, y los factores de coagulación más potentes del cuerpo de una operadora de fuerzas especiales. Comenzó a fluir a raudales a través del tubo de plástico transparente, bombeando directamente al cuerpo que se apagaba de la joven madre. No era la sangre fría de un hospital. Era sangre forjada en el fuego de la batalla, sangre que llevaba el sistema inmunológico incomparable de un guerrero. El espeso líquido color rubí fluyó con fuerza llevando el calor de la vida a cada vena colapsada de Isabela. Sofía se tapó la boca conteniendo la respiración mientras observaba la escena. El médico Vargas en la esquina se quedó boquiabierto, su cobardía cediendo temporalmente a un asombro absoluto ante una técnica de emergencia de la que solo había oído hablar en conferencias de medicina militar. Pasaban los segundos. 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos. El sonido mortal del monitor comenzó a cambiar. El apresurado y arrítmico bip, bip, bip. De repente se ralentizó un latido. Luego otro. La frecuencia cardíaca comenzó a bajar de 170 a 165 y luego a 160. La sangre entera y caliente de Elena actuaba como una fuerza de refuerzo rápida asaltando el corazón agotado de Isabela, alejando el sistema circulatorio de la joven del abismo. Los dedos colgantes de Isabela se contrajeron levemente. Sus labios pálidos pronunciaron una respiración más profunda que antes. La vida estaba regresando. Pero el precio de este milagro era extremadamente cruel. La ley de conservación de la vida nunca ha tenido excepciones para que una persona viva a otra. Debe exprimir su propia sangre. El catéter 16GE liberaba sangre a una velocidad demasiado rápida. En menos de 2 minutos, más de 400 mililitros de sangre habían salido del cuerpo de Elena. Para un donante de sangre normal, en condiciones de reposo, ese era el límite seguro. Pero Elena no estaba descansando.
Estaba de pie con los músculos tensos para controlar el flujo, y estaba donando sangre directamente sin un dispositivo regulador de presión. La tez de la ex sanitaria Seal comenzó a cambiar. La piel morena y firme se volvió grisácea al instante. Gotas de sudor frío del tamaño de guisantes comenzaron a brotar en su frente deslizándose hacia sus sienes. Sus labios siempre apretados fueron perdiendo gradualmente su color rosado. La vista de Elena comenzó a nublarse. Las luces fluorescentes se alargaron en rayas borrosas. El síndrome de hipotensión aguda estaba atacando su cerebro. Elena se mordió fuertemente la punta de la lengua. El sabor metálico de la sangre llenó su boca. El agudo dolor la ayudó a mantener la lucidez. Con la perspicacia de alguien que ha visto innumerables muertes, Elena comprendió claramente una verdad cruel. El útero de Isabela seguía sangrando. Una unidad de sangre suya era solo como un vaso de agua vertido en un desierto sediento. Solo era suficiente para prolongar la vida de la madre 5 minutos más. Si continuaba la transfusión, moriría de shock hipovolémico antes de que la paciente se salvara. Necesitaban más sangre. Necesitaban una cantidad enorme. Necesitaban un batallón. Elena se volvió rápidamente hacia Sofía. Sus ojos negros ahora estaban surcados de venas rojas feroz, como un lobo herido, pero absolutamente sin retroceder. Rugió. No con el tono tranquilo y estándar de una profesional médica, sino con la orden férrea de un comandante en el campo de batalla. Cada palabra se pronunció con claridad, para perforar los tímpanos aterrorizados de la joven enfermera. El volumen y la autoridad aplastaron instantáneamente cualquier duda. Escucha atentamente, Sofía. Abre el pestillo de la puerta. Corre a la sala de espera. Busca a un grupo de ancianos con gorras de veteranos sentados en el último banco. Ponte delante de ellos y grita esta orden. Banco de sangre móvil para la esposa de un soldado de la Marina activado. Necesitamos refuerzos de inmediato. Sofía se quedó paralizada, su cerebro aún no había procesado esta loca petición. Veteranos, ¿quieres decir? Esos ancianos, ellos. Ve ahora, gritó Elena, la voz ronca pero con la autoridad de un comandante, obligando a la enfermera a retroceder unos pasos. No son ancianos seniles. Son marines, soldados de infantería que han pasado por la vida y la muerte. Llámelos aquí, ve. El grito de Elena fue como una descarga eléctrica que sacudió la confusión de Sofía. La joven enfermera asintió repetidamente, se dio la vuelta y se lanzó hacia la puerta. Sus manos temblorosas abrieron el pestillo y luego salió corriendo por el pasillo. En la sala de partos solo quedó el silencio mortal mezclado con los pitidos del monitor de frecuencia cardíaca. Vargas seguía sentado en el suelo de la esquina con los ojos desenfocados por el terror. Murmuraba para sí mismo como un sonámbulo. «Estás loca. Las normas no lo permiten. Vas a meter a extraños en el quirófano. Te revocarán la licencia». «Cierra los ojos y reza, escoria». Jadeó Elena, su voz era más débil, pero seguía siendo afilada como un cuchillo. «Las reglas del hospital murieron con tu cobardía. Bienvenido a las reglas del campo de batalla». La gran sala de espera era ahora asfixiante y estaba llena de lamentos. La tormenta de polvo seguía rugiendo atrapando a cientos de personas en la desesperación. En la fila de sillas de plástico descoloridas en la esquina más alejada, había un grupo de 6 hombres sentados en silencio. Eran ancianos de cabello blanco con el rostro profundamente marcado por las arrugas del tiempo y las bombas. Uno se apoyaba en un bastón de madera, otro se masajeaba una rodilla lisiada. En la cabeza llevaban gorras desgastadas y descoloridas bordadas con insignias militares y las palabras «veterano» en hilo dorado empañado. Habían sido olvidados por la sociedad. El glamuroso sistema médico los había relegado al final de la lista de espera. Eran solo sombras ancianas y marchitas en un rincón de este hospital en ruinas. Pero entonces, ese silencio cansado se rasgó. «Atención a todos». El grito desgarrador de la enfermera Sofía resonó por toda la sala de espera, superando incluso el aullido de la tormenta fuera de las ventanas. Cientos de ojos de pacientes
se volvieron para mirar a la joven enfermera que estaba empapada en sudor y su ropa manchada de sangre. Sofía corrió hasta pararse frente al grupo de ancianos, jadeando con el pecho subiendo y bajando. Usó su último aliento para gritar la orden que Elena le había dado: «Banco de sangre móvil para la esposa de un soldado de la Marina activado. Necesitamos refuerzos de inmediato». La llamada apenas había terminado. Un silencio espeluznante envolvió ese rincón del vestíbulo. Y entonces ocurrió una transformación milagrosa. No fue ruidosa, no fue caótica, pero tenía el poder de un tsunami subterráneo en el fondo del océano. El anciano, apoyado en el bastón de madera que había estado cabeceando de repente, abrió los ojos de par en par. Sus ojos, nublados por las cataratas, se volvieron repentinamente agudos y brillantes como los de un águila cazadora. Dejó caer su bastón de madera al suelo. Clac, un sonido seco. A su lado, el veterano, con los brazos llenos de cicatrices, se levantó arrojando al suelo el periódico que estaba leyendo a medias. En solo 3 segundos, el instinto militar enterrado durante décadas bajo la fachada de la vejez despertó por completo. Ya no eran ancianos con enfermedades articulares crónicas. Ya no eran ciudadanos de segunda clase esperando a que los atendiera el seguro médico. Al escuchar la señal de socorro de un compañero de equipo, al escuchar que la vida de la familia de un soldado de la Marina estaba en peligro, volvieron a ser verdaderos soldados al instante. Los 6 hombres se levantaron al unísono. No hubo gritos estruendosos, ni pasos de marcha resonantes. El trabajo en equipo, profundamente arraigado en sus huesos, los hizo comunicarse con solo una mirada. Inmediatamente se estableció una formación en columna CQB. El hombre de delante abría el ángulo, el de atrás le cubría. Sus pasos cojeantes e inestables debido a las heridas se volvieron repentinamente suaves, deslizándose por el pasillo del hospital de una manera fría, silenciosa y letal. No estaban marchando, estaban de caza. «Oigan, no pueden entrar ahí, es un área estéril». 2 corpulentos guardias de seguridad del hospital corrieron por el pasillo blandiendo sus porras para bloquear el camino. El anciano en cabeza, un ex explorador SEAL, con una cicatriz pálida que cruzaba el rabillo del ojo, no disminuyó la velocidad, ni siquiera parpadeó. Justo cuando se levantó la porra, el anciano bajó ligeramente su centro de gravedad. Con una técnica de combate cuerpo a cuerpo de control de articulaciones rápida como el rayo, esquivó, desarmó limpiamente al guardia de la porra y al mismo tiempo le torció el brazo, inmovilizándolo contra la pared. Todo ocurrió en solo un segundo en silencio y sin un solo movimiento innecesario. «Retrocede, no te interpongas en el camino de los muertos», gruñó el anciano entre dientes con un tono profundo y afilado como un cristal roto. El segundo guardia se quedó paralizado, petrificado por el terror ante la intención asesina que emanaba de los ojos de la manada de viejos lobos. Dejó caer los brazos, retrocedió pegándose a la pared y cedió el paso obedientemente. De vuelta en la sala de partos número 2. La visión de Elena había comenzado a estrecharse en un túnel oscuro. La sangre seguía saliendo de su cuerpo, transfiriéndose a las venas de Isabella. La frecuencia cardíaca de la madre se había anclado en 140, pero la masiva pérdida de sangre aún mantenía a la joven suspendida en la puerta de la muerte. Las piernas de Elena temblaban violentamente. Tuvo que inclinarse y apoyar la espalda por completo contra el marco de metal de la cama para evitar que su cuerpo se derrumbara. La fuerza vital de la operadora de fuerzas especiales había tocado fondo. Justo en ese momento, el pestillo de la sala de partos se abrió con un clac decisivo. La puerta no fue abierta de una patada ruidosa, sino de forma completamente táctica. No hubo ruido de botas marchando. Los 6 viejos soldados entraron en la habitación con el silencio absoluto de los fantasmas. Sus miradas experimentadas escanearon la escena en solo 1/10 de segundo. El charco de sangre manchando el suelo. La placa de identificación militar tirada en el suelo. Y la exsanitaria SEAL exprimiendo su propia sangre para salvar la vida de la esposa del soldado. Sin un solo murmullo. Sin preguntas superfluas ni pánico.
Bajo el mando invisible de la disciplina militar, los 6 ancianos se dispersaron automáticamente, formando una fila ordenada junto a la cama del hospital. A pesar del asombro absoluto de la enfermera Sofía y los gemidos de miedo del doctor Vargas al unísono, se arremangaron sus andrajosas mangas hasta los bíceps revelando sus venas abultadas. Y luego, los informes audaces y resonantes, sonando como disparos, destrozaron la atmósfera desesperada de la habitación. «O negativo, listo», gritó el anciano en cabeza. «A positivo, esperando la orden de refuerzo. O positivo, listo para suministrar. O negativo, listo». Sus voces eran roncas, envejecidas, pero tan poderosas que hacían temblar las ventanas. Ese era el sonido del sacrificio. Esa era la promesa invisible entre los que vestían el uniforme: «Tú haces guardia por mí, yo usaré mi sangre para proteger a tu familia». Elena sonrió. Una sonrisa pálida pero sumamente altiva y orgullosa. Su ejército invisible había llegado. Usó la poca fuerza que le quedaba para sacarse la aguja 16 GG del brazo y presionó firmemente con una gasa para detener el sangrado. Su cuerpo se tambaleó hacia atrás, pero de inmediato la mano nudosa de un anciano veterano se extendió para sostenerle la espalda, manteniendo en pie a la comandante. Elena asintió en agradecimiento y luego agitó el brazo apuntando directamente a los 2 ancianos que acababan de gritar «O negativo». Sus ojos ardían con el fuego de un general desplegando tropas en un mapa de arena. «En posición. Sofía consigue más tubos de transfusión. Abre el flujo al máximo. Establezcan un puesto médico de primera línea aquí mismo». La enfermera Sofía ya no lloraba. La majestad del ejército de viejos soldados había reavivado el coraje en el corazón de la joven. Sofía corrió hacia el armario médico abriendo a tirones los paquetes de plástico que contenían catéteres intravenosos grandes y tubos de suero. En medio de la sala de partos que apestaba a desinfectante y sangre, se estableció oficialmente un puesto médico de campaña. Los 2 veteranos con tipo de sangre O negativo se acercaron a la cama del hospital. No necesitaban camas, no necesitaban sillas. Se erguían como árboles centenarios enraizados en la tierra. 2 catéteres perforaron su carne. La sangre entera de esos cuerpos ancianos pero resistentes comenzó a fluir a través de los tubos de plástico, llevando consigo la fuerza vital más intensa de los soldados, bombeando a borbotones directamente a las venas de la joven madre. Los otros veteranos formaron un círculo exterior creando un sólido escudo de acero, listos para relevar a sus compañeros en el momento en que se quedaran sin fuerzas. El médico Alejandro Vargas fue arrojado al rincón más alejado, encogiéndose tembloroso como una lombriz de tierra, completamente despojado de su existencia. Finalmente, había comprendido una cruel verdad: los protocolos de un hospital podían rechazar a un paciente, pero los protocolos de las fuerzas especiales aplastarían a la muerte para recuperar a un compañero de equipo. Los pitidos del monitor comenzaron a sonar de forma más regular y rítmica. La frecuencia cardíaca fue bajando gradualmente hasta un nivel seguro. La presión arterial iba subiendo lentamente. En la sangrienta cama de metal, bajo el apoyo de toda una generación de guerreros que los precedieron, la vida de Isabela Cruz renacía con fuerza. La atmósfera densa de muerte en la sala de partos número 2 se había disipado. La guadaña de la muerte se detuvo oficialmente ante el escudo de acero de los veteranos. En la pantalla del monitor, la línea roja de alarma se rompió, dando paso a los rítmicos latidos verdes. La presión arterial de Isabela se disparó alejándose de las puertas de la muerte. Bajo el refuerzo del flujo de sangre curtida por la intemperie de los viejos soldados, la piel blanca como papel encerado de la joven había comenzado a brillar con el calor de la vida. Justo en este momento, desde lejos en la carretera, el sonido ensordecedor de la sirena de la ambulancia que traía sangre desde un hospital superior apenas comenzó a resonar, desgarrando la cortina de lluvia de arena. El burocrático sistema médico finalmente había llegado. Pero para la vida en esa cama de metal, sus lentos procedimientos habían llegado un paso por detrás de la guadaña de la muerte. Si no fuera por el banco de sangre móvil, que se acababa de establecer, lo que la ambulancia traía en este momento solo serviría para lavar un cadáver sin alma.
Al escuchar la sirena, el médico Alejandro Vargas, que estaba acurrucado en la esquina de la habitación, volvió en sí de repente. El sonido de la sirena de la ambulancia fue como una dosis de dopaje inyectada directamente en su cobardía, despertando su ego arrogante y su hábito de depender del poder. Se levantó a gatas apoyando la mano en la pared para ponerse de pie. Su mirada cobarde de hace un momento se transformó de repente en un odio frenético. La puerta de la sala de partos se abrió de golpe. El director del hospital, un hombre de unos 60 años con el pelo canoso y rostro severo, entró rápidamente en la habitación. Detrás de él iban 3 corpulentos guardias de seguridad con insignias brillantes en el pecho. Al ver aparecer a los refuerzos, Vargas pareció agarrar un salvavidas. Se abalanzó señalando con su dedo tembloroso y ensangrentado hacia Elena, que estaba apoyada de espaldas en el borde de la cama. Su voz chilló en un tono agudo, tratando de encubrir su propia debilidad. «¿Director? Mire, esta maldita flebotomista está loca. Irrumpió en la sala de emergencias e insertó agujas a la paciente por su cuenta. Trajo extraños a una zona estéril. Transfusión de sangre sin analizar. Esto es práctica médica ilegal. Espósela. Espóselos a todos y llame a la policía de inmediato». Los 3 guardias de seguridad empuñaron sus esposas, preparándose para dar un paso adelante y reprimir. Pero inmediatamente tuvieron que detenerse en seco. Los 6 ancianos veteranos que estaban donando sangre volvieron la cabeza al unísono. Esas miradas afiladas como cuchillas que habían presenciado innumerables baños de sangre en el campo de batalla, ahora se clavaron directamente en los guardias. Aunque todavía tenían catéteres insertados en sus brazos, cerraron su formación automáticamente, usando sus propios cuerpos ancianos, para crear un sólido muro de carne, escudando completamente a Elena y a la mujer embarazada detrás de ellos. El aura asesina que emanaba de los viejos soldados hizo que nadie se atreviera a cruzar la línea. El director del hospital no ordenó a la seguridad que avanzara. Se quedó paralizado en medio de la habitación. Con décadas de experiencia en el campo de la medicina, su mirada recorrió la escena no para buscar errores, sino para evaluar. Miró el enorme charco de sangre en el suelo. Miró los signos vitales que se recuperaban milagrosamente en el monitor. Y finalmente, miró el sistema de transfusión de sangre de campaña establecido a la perfección, sin un solo movimiento innecesario que estaba conectando vidas entre sí. Un silencio envolvió la habitación. El director respiró hondo, metió la mano en el bolsillo de su bata y sacó un fax con el sello rojo brillante del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Caminó directamente hacia Vargas. Golpeó fuertemente el papel contra el pecho del médico jefe de guardia con una fuerza de rabia extrema. Vargas se tambaleó hacia atrás con el rostro más pálido que la pared. «¡Cállate la boca, Vargas!», rugió el director. Su voz resonó su autoridad aplastando el aullido de la tormenta en el exterior. Señaló con el dedo directamente a la cara de su cobarde subordinado, soltando cada palabra como si fueran martillazos. «Esa chica a la que llamas maldita flebotomista. Su expediente acaba de ser desclasificado esta mañana. Ella es una ex sanitaria de combate de primera línea de la fuerza más de élite. Una vez usó su propia sangre aplicando exactamente este mismo protocolo que tú llamas ilegal, para mantener con vida a todo un pelotón de fuerzas especiales emboscado en medio del crisol de Oriente Medio». El director dio un paso más, obligando a Vargas a retroceder contra la pared con los ojos brillando con el más absoluto desprecio. Las leyes médicas se crearon para salvar personas, no para ser un escudo para tu incompetencia. Te negaste a salvar a una paciente solo por miedo a ir a los tribunales. Abre bien los ojos y mira. Si ella no hubiera roto tus estúpidos procedimientos, si esos viejos soldados no hubieran entrado aquí, entonces mañana serías tú quien tendría que ir a juicio por homicidio involuntario. Las férreas palabras de sentencia del director golpearon directamente la mente de Vargas. El arrogante médico se convirtió en piedra. Sus piernas se aflojaron deslizándose hacia abajo por el suelo de baldosas. Ya no había resistencia. Ya no había excusas. La fachada glamurosa de un jefe de guardia
había sido arrancada dejando solo la vergüenza y la humillación amarga de un cobarde expuesto a la luz. Junto a la cama del hospital, a Elena no le importaba en absoluto el juicio que se estaba llevando a cabo. Para ella, el reconocimiento del sistema o la humillación del enemigo carecían de sentido. Su misión era salvar a una persona, y esa misión se había completado. No soltó ni una sola burla, ni una sola mirada de triunfo. La respuesta más poderosa a la ignorancia era el silencio absoluto. Elena alisó tranquilamente la tirita en su brazo cubierto de cicatrices. Se volvió para mirar a los 6 viejos soldados. Los sólidos muros de la fortaleza seguían allí de pie, silenciosos e imponentes, protegiéndola. Las comisuras de los labios de la operadora de fuerzas especiales, siempre apretados, se curvaron levemente formando una sonrisa poco común, pero llena de profundo respeto. Inclinó un poco la cabeza colocando su mano derecha sobre su pecho izquierdo, donde su corazón latía con el orgulloso ritmo de un soldado. Gracias, hermanos. Los 6 ancianos veteranos no dijeron nada, solo asintieron al unísono para devolver el saludo. Una comprensión sin palabras entre aquellos que habían cruzado las puertas de la muerte. Elena se dio la vuelta. Extendió la mano y agarró el asa de su descolorido carrito de instrumentos médicos. Chir, chir. Las ruedas de metal rechinaron con sus familiares sonidos secos. La exsanitaria empujó su carrito y salió por la puerta. La multitud de seguridad y el director se apartaron automáticamente a los lados, cediendo en silencio un amplio camino para la verdadera heroína del turno. Caminó sin prisa, su espalda recta desapareciendo gradualmente en el claroscuro del pasillo del hospital. La bestia salvaje se había quedado dormida. Volvió a ponerse su vieja fachada, continuando como un fantasma silencioso, custodiando la frontera entre la vida y la muerte en el fin del mundo. Mañana, cuando la tormenta se disipe y el sol vuelva a salir sobre las ventanas de cristal, ningún paciente sabrá qué acaba de ocurrir esta noche. Nadie sabrá que un protocolo sangriento del campo de batalla acaba de ser activado para recuperar la vida de una joven madre. Nadie sabrá que un ejército curtido por la intemperie despertó, y luego se retiró silenciosamente hacia las sombras. Y ciertamente, nadie sabrá que la persona que acaba de derribar todo un sistema burocrático para mantener la luz en este lugar es solo una humilde flebotomista que empuja su ruidoso carrito por los pasillos todos los días. Porque hay héroes que no necesitan medallas, no necesitan alabanzas. Misión cumplida es el momento de volver al silencio. Porque a veces, la persona que está salvando silenciosamente tu vida en el hospital es exactamente la persona más peligrosa que jamás haya salido del crisol del campo de batalla. Si el sacrificio silencioso de la exsanitaria Elena y los valientes viejos soldados realmente ha tocado tu corazón, deja un me gusta. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que podamos seguir acompañándonos. Nos vemos en las próximas historias. Y recuerda, los verdaderos héroes a menudo caminan en silencio.